Aníbal Díaz Robles. Señor Díaz Robles, buenos días. Habíamos anunciado, hoy es el Día contra la Falsificación de Medicamentos, establecido por el Ministerio de Salud en el año 2018. Grosso modo, si nos puede decir antes de irnos a la pausa, ¿cuál es la situación de la falsificación de medicamentos en el Perú? ¿Esto se ha incrementado, ha reducido? ¿El panorama es alentador, desalentador, alarmante? ¿Cómo lo calificaría? Yo diría que es un panorama bastante amenazante. Estamos entre los 10 países con mayor cantidad de falsificación. Y lo que se está recordando a la población y a las autoridades es la lucha contra la falsificación por un grupo que se llama Contrafalme. Este grupo fue creado, sí, efectivamente, con resolución ministerial 047 en el año 2006. Sin embargo, en sus altibajos a veces se le ha dado potenciación, a veces no. Recordemos que un país, en la medida que tiene actividades de fiscalización fuertes, puede generar también una fuerte dinámica comercial. Pero nuestro país no tiene presupuestos para el área de fiscalización, es muy escaso o casi nula. Y en el caso de los medicamentos, igual que en la falsificación de otros productos, zapatillas o billetes, estos trabajan de una manera muy inteligente. Lo que se falsifica mayormente son los envases, el cartón, la botella, el contenido no es lo que dice. Y cuando hablamos de medicamentos que son para tratar enfermedades o para diagnosticarlas, esto es particularmente peligroso. Muy bien, vamos a ir a los titulares de la media hora, ¿le parece? Luego regresamos para abordar el tema con mayor detalle. Son las 9:37, estamos conversando con el doctor Aníbal Díaz Robles, decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, sobre un tema grave porque limita la acción de los médicos y genera riesgos de vida, que es la adulteración de medicamentos. Los datos son terribles. Según la OMS, 10% de los medicamentos que circulan en América Latina son adulterados, es decir, fabricados tramposamente por personas que ganan dinero y saben que lo que van a vender no cura a nadie. Y lamentablemente el Perú está en la lista de los que más medicamentos adulterados tiene. Esto incluso llegaría en algunos casos a farmacias públicas, a farmacias del Estado. Señor decano, ¿qué es lo que se debe hacer para que el que compra un medicamento y gasta su dinero para curarse o curar a alguien de su familia sepa que está comprando algo que es correcto y no una farsa? Bien, los laboratorios nacionales han implementado varias medidas, han hecho precintos, colores nuevos, tipos de letra, todo eso se registra. Pero el falsificador siempre encuentra la manera de duplicar eso. Incluso cuando se vence un medicamento, ellos lo reciclan. Le cambian la fecha de vencimiento y se vuelve a vender. Entonces la diferencia con el original es prácticamente ninguna. ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, para que quienes nos están escuchando entiendan, de tomar un medicamento vencido, con fecha de vencimiento? Que ese medicamento ya no sirve para lo que se supone se ha recetado, fabricado. Hay varios riesgos. Digamos, hay productos que cuando salen con una potencia, tengo 500 miligramos del antibiótico y tiene una potencia de 500 y con el tiempo va llegando a 490, 480. Llega un momento es que es tan poco que no me sirve. Hay otros que se transforman con el tiempo en otra sustancia más tóxica. Hay medicamentos que son tóxicos por su naturaleza, los medicamentos para el cáncer. Imagínense un tratamiento, le hacen caer el pelo y las náuseas y todo eso. Ese producto se vence y si lo botamos al agua, toda la vida que está alrededor de ese producto también se va a alterar. Entonces, un medicamento vencido es incluso tóxico aún desechado. Ahora, sacarlo de volverlo a poner en el mercado es absolutamente peligroso. Pero eso también tiene que ver con que el falsifica, no solamente le cambia un producto por otro que puede ser inocuo, inerte o no causar ningún efecto. El tratamiento se da para salvar una vida, pasan 2, 3 días y no ocurre cambio, el paciente se agrava. Entonces, así sea la sustancia inocua, no está dando el resultado esperado o no me diagnostica lo que debe diagnosticar, también es un riesgo. En ambas cosas, y cuando se degrada a sustancias más peligrosas, por ejemplo las tetraciclinas, se impregnan en los huesos y alteran a los huesos. Entonces, tomar una tetraciclina vencida es altamente peligroso. Doctor, lo grave en el Perú
es que se venden medicamentos fuera de las farmacias, en ferias y en otras actividades populares que uno cree que se hace para facilitar el acceso a los medicamentos, y no, está hecho deliberadamente para engañar a la gente que cree que si tienen un pabellón en una feria es porque es gente honesta. ¿Qué podemos hacer para impedir eso y que los medicamentos se vendan donde corresponde? Bien, está prohibida la venta en ferias, está prohibida la venta ambulatoria, pero en nuestras comunidades, en las zonas alejadas, en la ciudad puede darse. Fuera de las ciudades es difícil controlar esto. Sin embargo, podemos decir que en el Perú hay casi 40.000 boticas registradas. Claro que hay una buena cantidad de no registradas, o sea, informales. Cuando uno va a un establecimiento y la única forma de comprar un producto real es ir a un establecimiento farmacéutico, botica, farmacia o farmacia de una clínica o hospital, tiene que estar registrado. ¿Y cómo me doy cuenta que está registrado? Porque por ley debe exhibir el título del farmacéutico que está a cargo de. Y cuando uno ve el título, yo quiero que me atienda el doctor fulano de tal, que está su título ahí. Entonces eso adquiere la responsabilidad personal. De acuerdo. Y eso me garantiza, doctor, que el producto me lo están dando de manera Tenemos el tiempo contado. Yo quisiera que diga una palabra sobre la quina, que produce desde la época renal la quinina, que es curadora y que fue tan importante que figura en nuestro escudo nacional. Los fundadores de nuestra república sabían lo que era la quina. Parece que entre tanto nos hemos olvidado, salvo ustedes, los del Colegio Químico Farmacéutico. Díganos una palabra por qué es importante la quina y qué piensan ustedes para recordarnos la importancia de este árbol que es originario de nuestro territorio. La quina, como usted lo ha dicho, es un árbol propio del Perú. Se conoce desde la época virreinal, incluso antes, pero ya con la época virreinal se hizo mundialmente famoso. Era el único tratamiento para la terciana, que era la fiebre en ese entonces, hoy que la llamamos paludismo. ¿Y por qué la ponen en el escudo? Porque justo cuando llegan las huestes libertadoras, más de 1/3 de sus soldados morían por estas enfermedades y la quina salvó a toda esta gente. Por eso es parte del escudo nacional, que el 25 de febrero festeja o cumple los 200 años de su creación. Es un hecho patriótico que queremos recordar este 25 de febrero. Tomamos nota. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Díaz Robles, decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, por estar con nosotros esta mañana y hablar de este tema tan delicado, sobre todo porque se han incautado 43 toneladas de medicamentos de procedencia ilegal, para que vean ustedes la magnitud entre el 19 y el año 2024. Son las 9:41.